Muy prolijio y ordenado este mamar, esta sijá, porque tiene acá y allá, pero vamos a seguir yendo paso por paso. Este mamar va a hablar de qué pasó en Hanukkah y qué es la posta de Hanukkah. Porque Hanukkah tiene desde Sevivón y Sufganiot, escucharon, ¿no? Ese chiste que dice que la Sufganiot es una costumbre muy judía. Porque los griegos buscaban lo estético, lo lindo, lo bello, y nosotros ponemos Sufganiot para mostrar que no nos importa la estética. que nos exponemos al deforme. Está muy bueno el tiro. La verdad nunca entendía por qué se come justo en Hanukkah. Los griegos buscaban la belleza. Entonces nosotros demostramos que no nos interesa la estética. Bueno, ¿de qué habla la sijá? La sijá habla de qué es Hanukkah. Hay una parte de la sijá que es media profunda, pero fuera de eso, ¿qué es Hanukkah? ¿Por dónde pasa Hanukkah? Hanukkah tiene millones de cosas. La Sufganiot, el Sevivón, la guerra, la lucha, los simbolismos, el aceite. Ustedes me imagino que rezan dentro del libro y leen, más o menos entienden, ¿no?, las palabras, lo que se dice cuando decimos los agradecimientos y todo. ¿Alguno de ustedes se dio cuenta que en el Bimei Matitiao Ben Yohanan Cohen Gadol está todo el relato de lo que sucedió? ¿Qué es lo que no está ahí mencionado? No, las velas. El Sevivón no está. A ver, fíjate si están en las velas porque me parece que no. ¿Te parece que no? A ver, fíjate. No, dijo que después se vendieron la menorá, Lilico, el menor. ¿Está o no está? Aquí me viajan allí, todo ese tipo de cosas están. Está la guerra, todo eso. Ahí está, ¿eh? No, que los fijaron como días de alabanza, de alegría. Esa es la última parte, ¿te acordás? ¿Ves? Kabum, Shemona, y Hanukkah. Pero fíjate. Y el Lilico Nerot Hatzrut Shefa, pero no dice lograron su día, pero sí está. Sí, aparece. ¿Habla el milagro del Hanukkah, del aceite y todo eso? No, el aceite no lo nombra. Aceite no nombra. No. ¿Qué tampoco no nombra? Aparte del aceite físico, del milagro de los 8 días, de tanto relato. El de Purim es chiquito, el de Hanukkah porque tuvo un chocolate. ¿Qué costaba poner? Y encontraron una vasija y duró 8 días. ¿Se entiende que hay todo un... Y los grandes a los débiles, y los fuertes, los débiles a los fuertes, los pocos a los muchos, y después cuando entraban al Bet Hamikdash, me encendieron las velas, en los patios de tu santidad. ¿Y por qué? No sé, ¿no? Nos llama la atención que no está en este. Por un lado. Otro lado, abrimos la Gemara y pregunta a la Gemara, ¿qué es Hanukkah? El Shabbat. ¿Qué es Hanukkah? Diciendo, ¿qué es esta festividad? Así dice, May Hanukkah. Talmud Rabanan, los Jamim, cuando entraron después de reconstruir esta Mikdash, entraron y no había aceite, encontraron una vasija de aceite que iba a durar un día, duró 8 días, fijaron estos días para Aleluboda. En la Gemara no habla nada de la guerra, ni de todo lo que habla acá en la tefila. Entonces, algo no está funcionando. Hace frío, vamos a cerrar ahí. O en la tefila omitieron algo. También, pero estás atendiendo. O en la tefila, ¿no? O en la tefila omitieron algo. O la Gemara habla de una parte y dice, May Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? Esto. Que no había aceite, encontraron aceite y se le llaman Hanukkah. Entonces, esta sijá habla un poquitito de esto, ¿está bien? Habla de esto para responder. Vamos adentro. Venosach vean el sim de Hanukkah, Nuombrim, Bajarkaj, Bau, Baneja, ¿entienden en hebreo? Dilvir beteja, opinú beteja, leja, betiro, inyasheja, betiro, conenot, bejatzot, cocheja. Viadua, shela, base. Lama, neemar, vidli, conenot, bejatzot, cocheja. Primera pregunta, ¿por qué dice encendieron la menorá en los hatzrot? Hatzrot son en los patios del Bet Hamikdash. El lugar de la menorá no es el hatzer del Mikdash, sino es adentro, en el ejal. Que sea más público. Ahora vamos a ver, pero hay cada cosa en su lugar. ¿Cómo encendió la menorá en los hatzrot? ¿Quién dio permiso de cambiar? Ahora vamos a ver. El Hatan Sofer dice, según el Pesach de Rambam, que encender las velas, porque pasa, adentro del ejal entraban solo los Kohanim,
Afuera puede encender un Israel. ¿Qué dice el Hatam Sofer? Ya de la Tanerot que Shirab Zarim, Zarim son gente no Cohen. Le fijas y meditiva Cohen el Tanerot, Beotzir Ajutz, Mutar les habla Americano. Si adentro preparó las velas, la arregló el Cohen, la puede sacar y afuera puede, según la halajá, encender un Zarim. Y al ser los que hoy Yevarim impurificaron el Ejal estaba llena de Avodat Zará. Por eso, hasta que limpiaron todo, no encendieron adentro, sino encendieron afuera. ¿Está buena la respuesta, Hatam Sofer? Dice el Rebe, pero esto no responde. Primero, dice Bau Pinuti Aru. Entraron, purificaron y después dice encendieron velas. En el texto dice que entraron, purificaron, limpiaron todo y encendieron velas. ¿Qué quiere decir? Que ya habían purificado. La respuesta no va. No sé, ahí está escrito. La Jaresh Panuet Ejal Betiaruet Mikdasheja. ¿Está bien? Y es más, ¿por qué se llama la palabra Hanukkah? Porque fue cuando inauguraron el Mikdash de nuevo. ¿Cómo lo inauguraron? ¿Impuro? No, lo inauguraron después de que lo purificaron. Entonces, mi meila, Gama del Ekat, Anerot, Chitjira, mejor que se le voy a acuar la Jaresh Panuet Betiaru. Después que ya limpiaron. Esa es una forma de demostrar que no es tan exacto eso de que encendieron afuera. 2. Aybanim, Ichnisu, Girulim, lo Rakbejal, Kim Bejol, Jelibet Amigdash. ¿A dónde pusieron Avodat Zará? Los Yevanim, ¿solo en el Ejal o por todos lados? Obvio, en todos lados. También la Zará. Por eso dice Betiaru et Migdasheja, que tiaru todo el Betamigdash. ¿De dónde decir no? Acá purificaron, acá no purificaron. Y media rebuscada la respuesta de esta Hatam Sofer. Ven Omar Shadabar Nacerra que le farse metanes. Ahí está. Quizá lo hicieron afuera para pedir su manés, para que todos lo vean. Y pusieron afuera, en verdad lo podían hacer adentro, lo pusieron afuera. Porque ¿cómo ellos iban a saber que iba a durar 8 días? La ponemos afuera para que todos vean que va a durar 8 días. ¿Qué saben si va a durar 8 días? Entonces, no hay forma de explicar de que ellos necesitaban demostrar un milagro, porque no sabían que iba a pasar un milagro. Entonces, al revés, como que va a tener una respuesta que va a llamar la atención. Mejor ofen. Había un rayo que dijo que se llama Hatzrot. Velo Behal. A la de no one, la mombrima no Hatzrot. Primero de todo dice, ¿por qué dice aparte Behatzrot? Si es que la encendieron en el Hatzer, ¿qué tendría que haber dicho? Behatzer Kocheja. ¿Qué es Behatzrot Kocheja? La menorá se encendía en un lugar. Que pusieron una menorá en un Hatzer y otra. La menorá es una que se enciende el Betamigdash todos los días. Entonces no cierra tampoco esta respuesta de que la pusieron en el Hatzer. Pues dice Behatzrot. Más preguntas está haciendo. Primero dice purificaron tu beta migdash. Y después como termina diciendo Behatzrot Kocheja. ¿Por qué dice Behatzrot? Habló todo en singular. Dejabrán ni a Lomar, agárrense fuerte y les va a costar aceptarlo. Que lo que está escrito y dirijo en el Behatzrot Kocheja no tiene nada que ver con la menorá. No tiene nada que ver con la menorá. Las nerot que encendieron era una de las formas que se festejaba victoria anteriormente, y acá empieza a traer rayot, que no voy a entrar acá, de encender velas por todos lados, que haya mucha luz, que se note un lugar festivo. Pero esas velas no tienen nada que ver con la menorá se enciende adentro del ulam en su lugar. El likunerot behatzrot kocheja quiere decir, ni habló del milagro, porque acá habló del milagro que encontraron en la vasija que duró. Que si no está hablando del aceite, está hablando de que ganaron la guerra, reconstruyeron el Betamigdash y prendieron velas por todos lados. No está hablando de las velas de Hanukkah. Es revolucionario, llama la atención, pero vamos a ir viendo. Pero se recierra, por acá empieza a traer cómo era la forma de festejar en ese entonces. Beurim Kavdu Hashem, está escrito con las luces de Honra Hashem, como estamos en Simchat Tashoevá, que se hacían menorot de oro y ponían Ezra Nashim. Quiere decir que era una forma de festejar. Por eso acá no habla seguro, no está hablando de ni el aceite que encontraron ni el milagro de la menorá que se encendía adentro. Y ya del vamos, cualquier persona que le decís, a ver, léeme acá, ¿qué es Vidrico Neo de Hatzur Kocheja? Y la vela de Hanukkah, no nada que ver. Posta que ponía cabana la tefila. Bueno, Beatiur, arriba. Vidrico Neo de Hatzur Kocheja. Eno nimshach lemash lefanam kim el animal ajalab leodot ulalel shimcha gadol. Tiene que ver con lo que sigue después. Shedikun elot kabush mendejan kreu leodot ulalel. ¿Por qué después fijaban 8 días para alabar? Pero no tiene nada que ver con el aceite.
Al pise meturaz, gama la shon bejatzrot. ¿Se entiende por qué dicen los patios? Que anerotu de culo rock bejatzrot amigdash basta. Era bezrat hashim usfiut amigdash. Todos los hatzrot que había por todos lados agregaron luces. Porque era un momento festivo. Ajadin numuan al pise ninza. Shebenosach vanesi nesgar. Entonces, según esto, acá no habló del todo de la. Vuelve la pregunta, ¿por qué acá no habla del aceite? Está bien, lo que acá está hablando no es de las luces de Hanukkah. Pues la pregunta también, ¿por qué acá no me menciona, después de todo lo que me mencionó, aparte el Nerot Bejatzot Cocheja que diga, encontraron una vasija que duró 8 días? Agrega 4 palabras. ¿Se entiende? Vuelve la pregunta. Y más todavía, salté en las donde dice Vegadelate, mía. Es más complicado todavía entender. Ita Gemara Shabbat, está la Gemara que le dije antes. Mai Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? Explica Rashi. Al Ezen Eskabua. ¿Por qué fijaron esta fiesta de Hanukkah? A ver, de todo lo que pasó. Así pregunta la Gemara. Cuando dice Mai Hanukkah, Rashi dice Al Ezen Es. ¿Por qué? כשנכנסו יוונים לאכל תימוד כל השמנים ולמצאו אל הפח אחד, נעשה בונס ודלק ממנו 8 ימים. לשנה אחרת קבעו מסעום ימים טובים בהלל ובהודאה. נמצא שהלל והודאה נקבעו בעיקר על נס השמן. Si la Gemara pregunta por qué fijaron y te responde por esto, quiere decir que todo Hanukkah alrededor de qué gira, de este milagro del aceite. Entonces la pregunta es más todavía, ¿cómo puede ser que nada ni sim no está mencionado? Puede ser porque ese Nes era muy obvio y el que gana en los Yudim no era tan obvio. Entonces, como que dura un aceite de 8 días o cualquiera se da cuenta que es un Nes. Entonces no lo mencionamos. Hubo un milagro tan obvio. obvio. Sí, lo mencionamos porque estaba aprendiendo la gente. Acá no, pero la tefilá pregunta por no mencionar. Pero eso te va a acordar la gente, digamos, en general. Es por acordar. Bueno. Que pocos ganaban a miles, eran 7, 8 hombres, ¿cuántos eran? Bueno, por eso son a todo un imperio. Claro, y como quieras llamarlo, pero todo esto, mirá que era lo que es. tan difícil de poner en control una vasija. ויובן בהקדם הביור בשאלה ידועה. כיוון שכנסייה בניצחון המלחמה, רבים מיד מעטים גולים את חלשים, לא קבעו את ימי חנוכה על נס פח השמן. Ahora una pregunta mucho más fuerte. Es mucho más evidente que el gran milagro fue reconstruir el Bet HaMikdash. Después hay un detalle, que la menorá lo tienen que comprenderla y la aprendieron de nuevo. Pero ¿qué es más? ¿Ganarle a los griegos y reconstruir, ¿cómo se dice? ¿Recuperar el Mishkan o el aceite? Es como que una persona barminan, Dios lo permita, le roban el celular. iPhone 8, iPhone 9, iPhone 10X. Un milagro que el tipo venga y te diga, uy, mira, me dio lástima, te lo devuelvo. Pero te lo devuelvo, vos decís, uy, nunca mandaba la linterna, ahora me empezó a andar. Te devolvió el iPhone 10. Está diciendo no mandaba la linterna. ¿Se entiende la pregunta? Acá hubo un problema muy grave. Los judíos se quedaron sin Bet HaMikdash, los impurificaron, los reconstruyeron todo. No escuchaban el aceite, encontraron una vasija y bueno, como mucho hubiesen unos días hasta que consigan el aceite, 8 días iba a tardar, si no hay que ver si la menorá. Reconstruyeron, recuperaron el Bet HaMikdash. Algo más grande. ¿Por qué la Gemara dice que por qué se festeja por el tema del aceite? No, acá hubo algo mucho más grande. Es más, de hecho, cualquier persona que le preguntas qué pasó en Hanukkah, encontró una vasija de aceite. Muchos no se acuerdan toda la historia. Hubo guerra, batalla, ¿quién sabe todo eso? Si Jabad reparte velita, no reparte flecha y arco. La gente recuerda la velita, el aceite. Entonces la pregunta es esta, ¿por qué? No nada más por qué no está acá. ¿Por qué es lo más importante de todo? Aparentemente lo que dice la tefilá es mucho más importante. Entonces ya nos variamos del todo. Ni lo que dice la Gemara no cierra, que le dio todo el protagonismo al aceite. Y si es así, ¿por qué en la tefilá no está? Quizás cuando ellos tenían el Bet HaMikdash en esa época estaban medios colgados y ahí se la jugaron todo por un aceite para cumplir la función en el momento. ¿Se jugaron por el aceite o no se jugaron por el aceite? No, pero se desesperaron hasta que encontraron y buscaron y encontraron. Ya entendí, pero después de haber recuperado el celular, ay, nunca pude prender la linterna. Está bien, pero antes quizás estaban medio en otra y por eso pudieron entrar los Yevanim y destrozar. Entonces, ¿cuál fue la fuerte? Que se mataron porque por salvar el Bet HaMikdash, no por el aceite. Ellos se mataron por seguir el Yadut. Había muchos servicios en el Bet HaMikdash. Ahora, este puntual no lo podían hacer por un tema técnico. Hicieron también aceite. Pero de ahí a decir de que el Icar y lo más importante es el aceite. Según los mamarim de Hasidut, el Nes
más alto fue el que duró el aceite. Encontrar el aceite era algo grande. Luchar también, todo muy lindo, pero en totalmente sobrenatural era que dure más de lo común. Sí, pero bueno, igual todos lo dicen. Bueno, eso no, pero Hasidut te explica que en los distintos niveles, cómo Hashem maneja el mundo, y te explica que el nivel más elevado es hacer que del aceite dure 8 días. Eso es más que hablar de la guerra, más que todo. A nivel espiritual, cuando la tefila hablamos y decimos, no hablamos de esto, llama la atención. Y por otro lado te dicen lo más importante de eso, la Gemara te dice, ese es todo el milagro. Pónganse de acuerdo, muchachos. Una de las dos. Hay algo ahí, hay algo que hay que resolver. Entonces, ¿qué pasa? Me vuelvo a hacer. Sheikara que será y me nunca lo la gufim. Ahora, para responder esto, ¿por qué hicieron la más importante del aceite? La Gezerá, el decreto de Hanukkah no era matar a las personas, sino bitrudatam, no querían que cumplan. Es más, a tal punto que dijeron, escriban en el cuerno del toro que no tienen ustedes parte en Dios de Israel. También lo que no querían era eso. Todas las luchas y todo lo que había era por los decretos religiosos. Los ellos así miraban, estaba todo espectacular. Por eso no fijaron como lo más importante el tema de la guerra. Porque ellos, si bien se salvaron y pudieron luchar pocos contra muchos, y era una cosa locura, ¿quién dijo que se tenían que meter en esto? Y fue un milagro que salieron salvos. Si hubiesen perdido, la pérdida real no era el cuerpo. Entonces, cuando la Gemara pregunta ¿qué es Hanukkah? No te dice ganaron la guerra, porque por ahí no venía el decreto. El decreto venía por impurificar la Torá. Cuando se demostró que Hashem hizo que puedan ganar en la pureza, ahí es la ganancia. Esto lo está respondiendo la Gemara. ¿Sabés por qué la Gemara habló del aceite? Porque el decreto era impurificar la Torá. Cuando ellos logran mantener la Torá en su pureza, ahí viene el... Entonces por eso la Gemara cuando dice ¿por qué fijaron estos días? Por lo que era, el decreto vino por ahí, la salvación tiene que hablar de eso. Ahí se entiende, se empieza a acomodar. Anes kashur le kium mitzvah et hamikdash, de gufa le nerot hamikdash. ¿Por qué justo se representa con las velas del mikdash? Porque amerramzot al klalut inyan la Torah mitzvot. Porque las velas del Betamikdash representan toda la Torah y las mitzvot, como está escrito Kiner mitzvah betorah or. Beofen amatim leatzalat haruhaniut. Entonces Hashem, cuando dio la salvación en la menorá, eso representaba que ellos recuperaron la espiritualidad del pueblo judío, no la parte física. La parte física ni festejamos, porque en ese momento el decreto no era eso. ¿Se entiende? Entonces ellos se mataron para recuperar lo espiritual, y si bien ganaron la guerra, Hashem hizo muchos milagros en las guerras, pero lo más importante era la parte espiritual, que puedan recuperar la pureza de la Torah. Porque la verdad es que si a Israel lo alenu perdía en ese punto, por más que el pueblo de Israel siga adelante, se perdía la judeidad. Eran simbolismos, una judeidad sin judaísmo, simbolismos, todo eso no tiene ningún sentido. ¿Cuánta gente va y hace turismo a todas las juderías del mundo y van a todos lados? Es un museo. Una vez Raúl me dijo algo espectacular. Nosotros está Hasidut, te parece una hija del rey. Dice, cuando vos te traen una moneda shekel del tiempo ahora descubierto, se enteraron hace poco, un shekel de Betamikdash, arqueólogos, todo. ¿Qué te compras con esa moneda? Nada. ¿Por qué? Porque no vale un montón, vale $40,000, $50,000. Sí. ¿Qué te compras con esa moneda? ¿Por qué? Porque la tenés que cambiar primero. Sí, pero ¿por qué no compras con eso cosas si encontrás una moneda de esas? Porque significa mucho. ¿Qué haces con esa moneda? Primero de todo la pones en el Estado, después la pones en el Facebook, después te llaman arqueólogos, después, y no la vendes nunca, te la dejas como un valor familiar, hay una reliquia, no te arruinó Grunblatt. Después de todo lo que habían destruido, encontraron una vasija. ¿Qué tendrían que haber hecho? Poner en la vitrina. ¡No! El yudí no le importa historia. Agarran la cinta y lo queman un día. Está buena la idea. El judaísmo no es historia. Vi un shiur una vez en un lugar y con esto. El judaísmo no es historia, no es museo, no es... Apareció el aceite, quémalo ya, ponerlo a prender. Hacer la mitzvah hoy.
No, pero escuchá, mirá qué milagro, de la nada apareció con el sellito intacto como estaba ahí. No, las mitzvot son para hacerlas en el momento. Interesante, entre paréntesis. Ahora quiere decir que acá la intención de fijar Hanukkah por el aceite es por la pureza del aceite, que es la pureza del Yadut. En palabras claras, si cortaríamos, vamos a seguir el Shur, pero si cortaríamos acá, que me está enseñando esto de que más Dios y menos leyenda. Más conectarte con Hashem cuando haces la mitzvah que pensar en llenar mitzvot de tu vida. Más concéntrate en 5 renglones de la tefilá, como el jaque mate que les puse la otra vez, que les dije, el que lo escribió cosas tan elevadas como para leerlas de corrido, ¿se acuerdan? Bueno, pará y decí 5 renglones con toda la emoción que merece leerse ese texto y toda la intención que merece poner en ese texto. Entonces más, a después lee lo demás porque están los jajamim que dijeron que pronunciar las palabras tefilá tiene su efecto, pero dale más bolilla a esos 5 minutos que pusiste intención en la tefilá que estar tanto tiempo leyendo. ¿Se entiende? Entonces, de alguna forma lo que estoy diciendo acá es Hanukkah es hacer que valga más la calidad, la intensidad de la mitzvot que todo el show. Y eso te lo enseña Hanukkah, que los pocos ganaron a los muchos, que poco aceite duró mucho. ¿Por qué? Porque donde estás conectada con Hashem, todo lo demás desaparece. Donde no te conectas con Hashem, 1000 ishtaglut y 1000 cosas que hagas, todo eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no está conectado con el origen, el origen vital de cada cosa que hay en la vida, que es Dios. No está conectado con su origen vital, todo resurge. Los Yehudim en ese momento hicieron Mesirut Nefesh, se entregaron a Kadosh Baruj Hu, y de repente los pocos vencieron a los muchos, el poco aceite duró muchos días. Eso rompe las estructuras mentales que tenemos, que 2 más 2 es 4 porque es lógico que sea 4, no. 2 más 2 es 4 porque Hashem fijó que sea así. Tenemos que constantemente ir encontrando en cada etapa de la vida, en cada haj, en cada cosa, cómo tenemos que salirnos de ese molde de que las cosas son porque las entendemos así o porque nos parece. Seguimos. Omram, Neemar Bagmará, está escrito en la Gemara, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו בדקו ולא מצאו. אבל pero הדבר הוא רק כהקדמה בתיאור קביעות הזמן. Primero lo que dice ahí, ganaron, lo dice como un detallecito, pero después te dice, encontraron el aceite. Y segunda cosa, Hanes שניצחון המלחמה, no נזכר למעלה אלא שיהיה ניצחון סתם. No menciona todo este tema de la lucha como un gran logro. Dice, está bien, pero vamos a analizar. Es verdad que lo más importante, como estamos hablando, la espiritualidad y todo muy lindo. Pues la verdad es que hubo una salvación física. Entonces, si bien el judaísmo es conectarse con Hashem, pero va para el otro lado, no se salvaron físicamente, tienen que cerrar por todos lados. No te puedes salir con preguntas. Beofen ni si legambre, se salvaron de una forma milagrosa total. Más Atzalá Rujanit barraca la idea Atzalá Gashmit. ¿Por qué encontraron el aceite? Porque se salvaron de la guerra en la que se metieron. Es decir, que hubo una salvación física y eso permitió lo otro. Y de todas formas, ver esta fe, por lo menos quería como un detallecito ahí de costado. Y gracias a que Dios lo salvó, lograron encontrar el aceite que Hashem le dio. Pero ni lo menciona la guerra. ¿Verdad? Se va a la otra punta. Está bien, lo más importante es el aceite, pero tiene que cerrar por todos lados. La explicación es esta. Dice los Yevanim, es más, podían permitir que hagas Torah, pero que no sea Torah de Hashem. ¿Está bien? Y sigue explicándolo todo hasta arriba. La Biblia me juqué retzoneja. Retzona vaya y solo que mueta jukim. Ellos no querían que hagan jukim. Si hay mitzvot lógicas, respetar al padre y a la madre, Shabbat, descansar, bueno, pero Torateja, la Torah de Hashem, los hukim, cosas que no son lógicas, ellos no podían soportar. Miljemet Ibanim, la guerra de los griegos, Aitak, Keneget de Sheba Israel, Elokut, y Naalet, le llaman Migdre Abria. Que le dé más bolilla a Dios, que los parámetros de la naturaleza a ellos les reventaban. Entonces ellos decían, cumplí todo, pero no le dé más bolilla a la religión que a las demás cosas. No apostes más a la tefilá que a tu esfuerzo. Ellos no podían sostener cómo puede los Yehudim
salirse de los parámetros lógicos. Y aquí viene una explicación muy profunda. ¿Por qué el Nes de Hanukkah es en la menorá? ¿Por qué no pasó el Nes en otra cosa? Habían tantas cosas que tenían que hacer el Betanías, tantos servicios. ¿Por qué el milagro fue en la menorá? Y acá entra un detalle muy, muy profundo, que voy a leérselo de adentro, pero voy a tratar de explicarlo de memoria. Hay 3 cosas que no son físicas, pero que comunican de uno a otro. ¿Está bien? Un abrazo comunica físicamente a otra persona. Un aroma comunica a otra persona. Una planta te cuenta su aroma a través de lo que sentís de ella. La voz, escuchas un canto, entonces te comunica, te expresa algo que estás sintiendo. O que hackea que estás sintiendo. Ahora, un aspecto, una imagen, también irradia algo y te comunica. ¿Cuál de las 3 tiene lugar en esa comunicación en parámetros físicos y cuál de las 3 no? ¿Cuál de las 3 al comunicar se conecta esa comunicación con algo físico y cuál no? Voy a poner palabras más claras. Cuando sale una voz, un sonido, hay ondas expansivas. Entonces la materia capta esa voz y la traslada de lugar a lugar. El aroma lo mismo. El aroma sale y se expande hasta que vos llegas a captar, porque no se llaman ondas como la voz, pero como se llame, partículas físicas transportan esa. Cuando vos miras algo que te irradia algo, es porque hay hay partículas que llevan la imagen hacia vos, o vos captás la imagen. Captás la imagen. La menorá no es algo de que el mundo tiene formas de ir recibiéndola. Está la luz ahí, no lo que ilumina, la luz en sí, ver la luz encendida. La luz ilumina, brilla en su lugar, arde, y vos conectas con eso. Y en todas esas cosas que hay en el medio, la distancia, no hay nada que pueda captar la visión. La menorá es iluminar, irradiar. No iluminar de luz, irradiar es dar Ner Mitzvah de Torah, dar un mensaje de espiritualidad. Por eso dice acá en la Sijá Rebbe que para muchas cosas se utiliza Ner de Shabbat, Ner de esto, Ner de otro. ¿Por qué? Porque la vela no es más que una tefilá, que es la voz, es más que otras cosas. Tiene que ver con captar algo, mostrar su lugar y vos comunicarte con eso sin que haya algo expansivo que te lo haga llegar a vos. Porque trasciende los parámetros físicos. Lo que dice acá es lo siguiente. Dice, es verdad que hubo una guerra y hubieron batallas en donde se salvaron físicamente y todo. Pero eso pierde valor totalmente al lado del milagro verdadero que es el aceite. ¿Por qué? Porque el aceite representa como está más allá de la materia. Como el Yehudí, el mundo capta las velas no a través de parámetros físicos. En la guerra lucharon, no importa que eran 3, 4, pero hubo una lucha, hubo algo en el campo físico que estuvo activándose. Las velas representan en donde no hay absolutamente nada. Es solamente aceptar que Hashem es el que maneja todo. Por eso Hashem, ¿dónde mandó el milagro? En las velas. En donde vos lo único que sabés es que está la Shejiná y vos recibís de Akadosh Baruj Hu, punto. No es que el mundo tiene forma de captar la magnitud de Hashem y te lo lleva a tu vida. No lo vas a entender, no lo vas a razonar. Eso se llama Mesirut Nefesh. Y ellos con su Mesirut Nefesh de ir a luchar, ellos mostraron algo más profundo. No fueron a mostrarme la fuerza que tenemos, veían que lo podían aplastar, pero ellos, el Mesirut Nefesh que hicieron, generó un milagro del mismo efecto. Salgo de mis parámetros, Akadosh Baruj Hu me demuestra algo que sale de los parámetros físicos. Se me revela a mí en un nivel muy elevado. Por eso dije que esta parte del Shur es muy profunda. Pero en pocas palabras, todo el tema de Hanukkah es eso. Entonces la pregunta vuelve y cierra. Entonces, si lo más importante es el aceite, ¿por qué en la tefilá no habla de eso? ¿Por qué habla todo de la guerra? Termina el Rebbe diciendo lo siguiente. El Nes más importante y el mensaje de Hanukkah es la vela, en donde el mundo no puede captar ningún tipo de lógica ni entendimiento, y es la luz de Hashem que mantiene y sostiene el mundo. Por eso la Gemara habla de eso. En la tefilá, ¿sabes por qué no lo menciona?
Porque si bien agradecemos a Hashem también por pequeñas cosas, si pondría acá la vela de Hanukkah opacaría todo lo demás. Porque nada que ver el que entiende la profundidad de las velas, como estamos explicando, a lo que es ganar la batalla. Entonces la Gemara dice, ¿sabes por qué se hace Hanukkah? Esto es Hanukkah. En la tefilá, que no estamos haciendo un análisis de texto, estamos alabando. Está en la parte de Modim Anahulach. Agradecemos por las cosas que pasan, Anahulach por todas las cosas que nos pasan día a día. Pero si acá en la tefilá pondría lo de la vela, sería incompatible con todo este texto. Porque frente al milagro de la vela, todo esto no tiene del todo lugar. Quiere decir que cuando viene la Yeshuat Hashem, todo lo que hiciste Ishtadrut y todo lo que viste que el mundo cooperó y todo eso no es nada al lado de la mano de Akadosh Baruj Hu. Y eso es Hanukkah. Hanukkah es entender que el mundo se mantiene, por eso son 8 días, en Me'al HaTeva. Hashem creó el mundo en 7 días. El número 8 no existe, ¿sabían? Según el Sod. El número 8 es 7 más 1. El número 9 son 7 más 2. Porque el número mayor, según el Sod, es 7. Porque es los números como Hashem creó. Hashem creó el mundo en 7 días, se vuelve a repetir. Es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, Pablito. No hay otro nombre. Vuelve de nuevo a domingo, lunes, martes, miércoles. El número es 7. 8 representa Me'al HaTeva. Entonces, ese Me'al HaTeva es lo que hace que el mundo exista y no lo que nosotros pensamos que lo que hace que el mundo exista son las leyes de la naturaleza. Quiere decir que estamos en un juego constante de ver un mundo organizado, ver un mundo lógico, con el ejercicio de decir nada de todo esto es. Entonces, en la tefilá agradecemos por todos los nisim, por todas las cosas que nos hace día a día, por todas las modimar a jugar, hablamos en parámetros de mundo. En parámetros de mundo fue una gran salvación de Hashem, que nos salvó la guerra y todo eso. Pero todo eso no es nada en comparación a lo que es el Ikar de Hanukkah, que es la salvación. Por eso, cuando analizamos qué es Hanukkah y la Maram, en parámetros de análisis, dice ¿qué es Hanukkah? Te dice la luz. Cuando ganaron, el aceite es lo más importante. Es lo que representa, es lo más. Y ahora sobre esto entendemos. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado ese mamar de que le preguntó el Naví qué te quedó? Le dijo a la mujer una vasija de aceite. Y ahí en el mamario se explicó que el aceite ya representa el Etzem HaNeshama. El Etzem HaNeshama no tiene parámetros ni de lógica, ni de sentimiento, ni de nada. Es la parte de la Neshama que está conectada con Hashem, la Yehidá. El Yehudí se conecta con Hashem a través de su aceite. ¿Cuál es el aceite del Yehudí? El aceite del Yehudí es el Etzem, en lo que no está condicionado por ningún tipo de parámetros físicos, mundanos. Esto nos da energía y nos hace entender que la Geulá que vamos a vivir, la salvación, no viene cuando cierren las cosas, cuando Trump haga shalom con los árabes, cuando no hay. Y va a venir a verajá cuando esté un poco más delgada y cuando esté un poco más expuesta y termine mi trabajo. Y no, la verajá de tu shidduch va a venir cuando Hashem quiere que venga, atraviesa todos los parámetros, invita a Hashem, los hijos van a venir en el momento indicado que Hashem quiere que aparezcan, y la verajá y la salud va a venir cuando Hashem quiere que aparezca. Eso de tener que actuar en parámetros de mundo es nuestro desafío para luego despegarnos de eso. Hashem te mete en un mundo donde tenés que trabajar, tenés que hacer todo, pero está todo el día en ese juego de estar conectándote y saliendo constantemente. Entonces, por un lado, agradecemos y hablamos en parámetros lógicos de la salvación de la guerra y lees todo el texto de la tefilá. Claro, pues Hashem te dice reconocer la naturaleza y conducite, pero siempre sabiendo que es todo un jueguito esto. ¿Se acuerdan que hablamos? Es todo un jueguito. Que la salvación y la verajá y el kit de la cuestión pasa por la divinidad del mundo. Y de eso se trata Hanukkah. Voy a ver si trae acá el último un detalle más. Dice así. Al último trae algo kashur con... Un segundito. ¿Qué página es? 438, porque hay distintos shiurim. Este es un poquitito más novedoso. ¿Cuál es la hora en Avodat Hashem? El milagro de Hanukkah le da fuerza al Yehudí. Le da al Yehudí la fuerza para hacer surgir la luz de la Neshama y que la luz de la Neshama ilumine en él a tal punto que los aspectos
corporales y las necesidades físicas pasen a no tener protagonismo en su vida y que la luz de su Neshama ilumine y irradie y se note que Hashem Echad U'Shmo Echad, que lo único que existe es Akadosh Baruj Hu.